paso en cuanto a la presencia del ponente, porque parece ser que el hombre ha salido del sol y se ha despistado. Entonces, tardará un poco más en venir, pero vamos a empezar con el himno. Cantemos soldados el himno a la lid de nuestros acentos enormes así y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a la lid, juremos por ella desde a morir. Más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, esticara a riesgo de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a morir, juremos por ella desde a morir. La trompa guerrera, consejos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarga el cañudo, la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella, vencer o morir. Bueno, mientras viene el ponente, hay que plantear el motivo de esta tertulia. Esta tertulia viene muy a nuestros días, puesto que se celebra el 50 aniversario de la creación del Polisario, del Frente Polisario. Como sabéis, la creación del Frente Polisario viene como consecuencia de lo que se ha tratado de la descolonización del Sáhara español. Es un fenómeno que viene producido porque España en el año 75 decide que tiene que plantearse una provincia que no formaba parte del Estado español, podía ser autónoma y podía entrar dentro de lo que se denominaba descolonización, como se estaba produciendo en todo el continente africano. En España, en noviembre del año 75, se produce un pleno de las Cortes Generales en donde hace un discurso Alfonso García Valdecasas y se publica en el Boletín Oficial de las Cortes, en el sentido de que el Sáhara era un territorio no autónomo y por tanto podía ser objeto, sin necesidad de acuerdo de las Cortes Generales, el que se planteara su descolonización. Y a partir de ese momento, ese discurso que da este García Valdecasas se reproduce en el discurso que da Antonio Carlos Martínez en las Cortes en defensa del proyecto de ley de descolonización. Finalmente, el proyecto de descolonización del Sáhara se produce en noviembre de 1975 y hay un hecho muy importante en esta ley de descolonización del Sáhara porque la firma el príncipe de España, que es don Juan Carlos de Borbón. No lo firma en ese momento el general Franco. Como consecuencia de esa ley,
se produce, a su vez, una resolución de las Naciones Unidas, que es la resolución 1514, en la que se establece, se conoce como la Carta Magna de la Descolonización, que se aplica a todos los países que fueron descolonizados de África, y como dice, como oportuno, que creo oportuno recordar que hace aproximadamente un año este gobierno que está hablando en este momento, Antonio Carlos Martínez, presidido por el caudillo, expresó públicamente ante la ONU que España descolonizaría a través de un referéndum cuya celebración tendría lugar en el territorio el 31 de junio de 1975. La propia ONU nos pidió que aplazáramos ese proceso de autodeterminación y la conflictividad internacional en ese momento era enorme. ¿Qué pasa cuando España decide que tiene que ser descolonizado el Sáhara y pone una fecha? La propia Naciones Unidas decide que se aplace, dado el contexto internacional que tenemos que tener en cuenta que en el año 75 estábamos en plena Guerra Fría, en una plena Guerra Fría en donde se estaba discutiendo sobre todo la influencia geopolítica que significaba el norte de África con Argelia, con agentes como Argelia, Marruecos, que estaban en disputa, mientras unos pertenecían al eje de la Unión Soviética, el otro pertenecía al eje de los norteamericanos. Y aquí hay una historia que va en relación paralela con el tema de la descolonización. Hay un trabajo muy interesante de un profesor de una universidad de Alicante, en donde habla precisamente del papel que jugó Estados Unidos en todo este asunto. Parece ser que todos entendemos que España efectivamente tuvo una actuación verdaderamente lamentable y muy triste por el abandono que las tropas españolas hicieron cuando se marcharon del Sáhara, que lo hicieron en plena desbandada. Sin embargo, hay quien afirma que detrás de toda esa mano de descolonización estaban los americanos controlando y marcando las pautas tanto en Naciones Unidas como en el resto de los actores principales, como eran Marruecos y Mauritania. Y aquí, en el propio Antonio Caro describe las 4 etapas que tenía el Sáhara en su momento inicial, que era una etapa colonial que iba desde el siglo XIX hasta la década de 1950, una etapa civilista hasta 1968, una etapa autonomista hasta 1974 y la etapa independentista, que es la que aún persiste, puesto que no se ha llevado a cabo y el proceso sigue inconcluso. Dice uno de profesor Colin Powell, que fue secretario de Estado de Estados Unidos, dice, confirma, en un momento determinado, confirma que la administración norteamericana nunca fue partidaria de que el Sáhara fuera independiente, y concluye que no ejercieron su capacidad de influencia sobre el rey Hassan para que desistiera de sus intereses. Quiere decirse que todo el proceso que se ha producido desde la época que se decide la descolonización hasta el momento actual, los Estados Unidos siempre han estado presentes en este tipo de actuaciones. Ya en el antes del año 73, que es cuando se crea el Polisario, se genera otro proceso dentro del pueblo saharaui, en el que ya el frente, tengo por aquí, un frente de estudiantes que se produce en el año 73, toma la iniciativa de que el Sáhara estuviera representado por una unidad política independiente. En el año 73 nace el Frente Popular de Liberación de la Saharia, del Anra y Río de Oro, que es el Movimiento Nacional Saharaui, para acabar con la ocupación ilegal del Marruecos y lograr que se lleve a cabo la autodeterminación del pueblo saharaui. Esto se produce en el año 73, que es precisamente ahora por lo que se celebra los 50 años.
Pero hay que tener en cuenta de que ya en el año 75, Marruecos, en noviembre del 75, es cuando inicia el proceso de la Marcha Verde. Y con ese proceso de la Marcha Verde lo que hace es romper las vallas que hay de separación del Sáhara con respecto con Marruecos e invade el territorio del Sáhara. Finalmente, esa partición o esa dominación, Mauritania también domina una parte del Sáhara, y es cuando se empieza a tener el conflicto armado con el Frente Polisario. El Frente Polisario se enfrenta contra la ocupación que se produce en Marruecos y consigue inicialmente la paz con Mauritania, pero los territorios que Mauritania acuerda en el proceso de paz con el Frente Polisario, lo que hace es que Marruecos conquista el territorio que inicialmente Mauritania se había quedado con él. Con lo cual todo el territorio del Sáhara forma parte a partir de ese momento de una ocupación ilegal por parte de Marruecos. Así es que ya en la primera hay como 74 resoluciones de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, hay como 74 resoluciones en las cuales se dice claramente que Marruecos ha ocupado ilegalmente el territorio del Sáhara y decide que el Sáhara tiene que tener un referéndum de autodeterminación. Entre ellas la resolución de 20 de octubre de 1975, en donde Naciones Unidas insta a Marruecos a que se retire inmediatamente del territorio del Sáhara Occidental a todos los participantes en la marcha, es decir, se estaba refiriendo a la Marcha Verde. La Marcha Verde dio lugar a la guerra que se enfrentó con el Frente Polisario. La última resolución de Naciones Unidas es del año 21 y en ella se apela a la voluntad política de las partes para alcanzar una solución con un realismo y espíritu de avenencia, con el final para que contribuyan al proceso político de resolución del conflicto. Así pues, todo este tipo de resoluciones siguen insistiendo en que Marruecos es un agente que ha ocupado un territorio de forma ilegal, como lo que está ocurriendo ahora mismo con Rusia, con Ucrania. Se ha decretado que Rusia está ocupando un territorio de forma ilegal. Es una invasión o una ocupación ilegal del territorio. Todo esto es así, pero es que además dentro de este apartado también hay otros conflictos que se plantean con respecto a la legitimación del Frente Polisario como legitimario del pueblo saharaui, que son las resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tiene como unas 5 sentencias en las cuales se refiere y anula los acuerdos que ha adoptado la Unión Europea con Marruecos, tanto en el caso de los acuerdos que han tenido como consecuencia de la pesca, también como el espacio aéreo que se utiliza. Y en este sentido, dice la última resolución que hay del Tribunal Europeo que el espacio aéreo, tanto como el terrestre y el marítimo, pertenecen al pueblo saharaui y por tanto no le corresponde a la Unión Europea y declaran nulos todos los acuerdos adoptados por la Unión Europea con Marruecos. De tal manera que a día de hoy el Frente Polisario, a todos los efectos de carácter internacional, está considerado por 84 países que le han reconocido en las Naciones Unidas como el único y legitimario representante del pueblo saharaui. En ese contexto internacional y en ese contexto en donde no se ha resuelto para nada el conflicto, actualmente, como consecuencia de un atentado marroquí en una de las fronteras, en donde murieron varios saharauis, el acuerdo de paz que había suscrito en el año 95 el Frente Polisario con Marruecos para tratar de buscar una solución pacífica, después ha sido denunciado por parte del Frente Polisario y ahora mismo la situación es también de que existe digamos, en un estado de guerra entre el Polisario y Marruecos en el momento actual. En ese contexto,
se han producido dos hechos muy relevantes recientemente. Uno ha sido que la administración americana, bajo la égida de Donald Trump, reconoce a Jerusalén como capital del Estado de Israel y como consecuencia de eso obliga a Marruecos a que reconozca a la capitalidad de Jerusalén de Israel. Marruecos lo hace, Marruecos reconoce que Jerusalén es la capital de Israel en ese momento, y qué curioso que al poco tiempo el presidente del gobierno español actual reconoce que el Sáhara Occidental es parte de un territorio autónomo que pertenece al Estado de Marruecos. En ese contexto es en el que se está moviendo el pueblo saharaui ahora mismo, aunque la declaración que ha hecho España con respecto a ese territorio no invalida para nada las resoluciones que se están dictadas por las Naciones Unidas, y como consecuencia de ello no le queda más remedio a Naciones Unidas y lógicamente a España a que tenga que facilitar de alguna manera un sistema o un proceso de referéndum con la finalidad de que el pueblo saharaui se pronuncie sobre su independencia. El problema que existía en su momento para que no se llevara a cabo el referéndum es que, sobre todo con la iniciativa del Plan Baker, que estaba patrocinado por Naciones Unidas, es que los marroquíes querían introducir en el censo electoral, para que pudieran ser electores de ese proceso, los colonos marroquíes. Y mientras el pueblo saharaui o los saharauis no querían que determinada gente que había procedido de Marruecos y se había instalado en el Sáhara después de la desocupación de España, hicieran de alguna manera que no querían que formaran parte de ese censo. El Plan Baker, como sabéis, se fue abajo, no se ha llegado a culminar ni no ha llegado a ningún efecto, y ahora la última recurso es el encargado de Naciones Unidas, que es el que está llevando a cabo las negociaciones para darle una solución al problema del Sáhara, es el de Mistura, que de alguna manera está todavía con mandato de la MINURSO, es decir, de las Naciones Unidas, para buscar una solución a una salida pacífica del Sáhara. Y eso, a grosso modo, es el contexto que yo más o menos he elaborado para esta ponencia, y es muy interesante que muchos de estos aspectos están recogidos en este trabajo que ha hecho este profesor de la Universidad de Alicante, en la que, entre otras cosas, dice que la invasión que se produjo por parte de Marruecos obligó a la Asamblea de la ONU a dictar una nueva resolución en la que se condenaba la invasión y instaba a los voluntarios a que se replegaran a Marruecos y se volvieran las negociaciones. Sin embargo, la práctica inacción de Estados Unidos y Francia hizo que Marruecos desoyera a la ONU, favoreciéndoles en pos del Frente Polisario de Argelia, cercanos a la ONU, consumándose la amenaza marroquí y omitiendo Estados Unidos su protesta oficial ante las autoridades españoles y marroquíes, lo que se debe traducir en el apoyo tácito de Estados Unidos a Marruecos, que es la tesis de este artículo. Dice: los últimos soldados españoles abandonaron el Sáhara el 12 de enero del 76. El 26 de febrero de ese mismo año, la Asamblea de Notables del Sáhara, llamada, votó a favor de la integración del Sáhara en Marruecos y Mauritania. 3 años más tarde, Mauritania firmó un acuerdo de paz con el Frente Polisario reconociendo su parte del Sáhara. Y el 14 de agosto de 1979, Marruecos anuncia la anexión del territorio mauritano. Así pues, lo que se viene a ver es que el conflicto y de la descolonización del Sáhara no era un conflicto puramente español, sino que entraba dentro de un contexto geopolítico en donde estaban incluidas potencias como Estados Unidos y Francia, así como en aquella época, con la Guerra Fría, también estaba incluida la Unión Soviética. La situación ahora mismo es de parálisis absoluta a nivel internacional, porque las Naciones Unidas todavía no ha tenido la posibilidad de presentar un proyecto de autodeterminación que fuera aceptado por las dos partes, y lo que se plantea es que, de alguna manera, por una situación de hecho, por una situación de facto, Marruecos, de alguna manera, se busque una legitimación
y que la comunidad internacional de alguna manera avale esa ocupación por parte de Marruecos. Esa es la situación bajo bueno, es un análisis así vuela pluma de lo que más o menos ha ocurrido y de lo que está ocurriendo. Lo cierto y verdad es que el pueblo saharaui está sufriendo unas consecuencias terribles en cuanto a espacio territorial y sobre todo en un tema muy importante, que es la patria, es decir, no son ciudadanos de ningún sitio, son apátridas, no tienen una nacionalidad española, no tienen una nacionalidad argelina, y como al no estar reconocido el Estado de la República Saharaui, pues evidentemente tampoco tienen ningún tipo de nacionalidad en representación de ese país. Y las consecuencias que están pagando es que ya son varias generaciones de saharauis los que están sufriendo las consecuencias de no tener un país libre, un territorio donde puedan llevar a cabo su proyección y su desarrollo, y que lamentablemente están en unas condiciones que están supeditadas a la ayuda internacional, sobre todo en este caso de Argelia y de otros países que les puedan estar ayudando. Hay que tener en cuenta también que una de las cosas es que el Frente Polisario fue uno de los que creó la Unión Africana. La Unión Africana fue uno de los creadores de la Unión Africana y forma parte de su organización, que lamentablemente también Marruecos forma parte de su organización, por lo cual hay unas disputas también a nivel internacional bastante interesadas por parte de que el Frente Polisario no esté presente en algunos órganos internacionales o en algunos foros internacionales y se le quiera eliminar por parte de Marruecos esa presencia internacional. Y bueno, yo por mi parte he hecho así una exposición grosso modo, pero si de alguna manera pues, podemos hablar, no sé si este hombre estará a punto de venir, le voy a llamar a ver por dónde anda, si no se importa. Muchas gracias. Si queréis, vamos abriendo un turno de palabras o un turno de intervenciones, como queráis, porque no me coge este hombre ahora. Me dice que me atiende el contestador automático, no sé por qué andará. Bueno, ¿hay alguien que quiera intervenir? Sí, Alfonso. Yo simplemente decir que en esas fechas, un poquito más tarde, yo vivía en Marruecos, en Casablanca. Y puedo decir que, aparte de los Estados Unidos, otra potencia muy importante como es Francia, domina Marruecos. Francia domina Marruecos, antes y después. Y bueno, lo del Frente Polisario, la independencia, yo he tenido alumnos del Frente Polisario saharauis, lo veo, Francia va a estar siempre en contra de que los saharauis, el Sáhara, antiguo Sáhara español, sea independiente, nada más. Bueno, aquí hay un tema muy importante. Yo he resumido bastante lo que significa el tema de la presencia de las potencias internacionales en Marruecos, o sea, en el Sáhara Occidental, pero hay muchos aspectos que en este trabajo cuando se plantea la autodeterminación, cuando se plantea el referéndum del Sáhara y la descolonización del Sáhara, hay una resolución del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que es uno de los más importantes en cuanto a tomar decisiones en cuanto al tema de si Marruecos podía o no podía
ser el dueño, digamos, el ocupante o el legitimario de ese territorio. Esa sentencia que se dicta por parte del Tribunal de Justicia de La Haya, que es del 15 de octubre Sí, Ali, dime. Ah, ya estás por la calle aquí. Bueno, pues vale. Es en el 21, ¿eh? Vale, en el 21 te estamos esperando, ¿eh? Venga, vale. Dice que ya está aquí en la calle. Bueno, entonces, aquí hay una cosa, y es que la sentencia que se dictó por parte del Tribunal de Justicia de La Haya fue una sentencia que, si bien no reconocía la legitimidad de Marruecos para ocupar el Sáhara, tampoco lo dejaba de una manera contundente. No decía contundentemente que que el Polisario era el dueño, o sea, era el legitimario del territorio, pero que dejaba una interpretación un poco al aire. De tal manera que lo que tú dices, Alfonso, es verdad. Es decir, Francia, concretamente Francia y Estados Unidos, hacen una interpretación muy interesada de ese fallo del Tribunal de Justicia de La Haya. Y ese fallo es el que produce precisamente las dudas que le genera a la ONU. Es decir, cuando la ONU le pide a España que demore el referéndum, es porque ya estaban surgiendo dudas sobre qué tipo de legitimación estaba utilizando, desde el punto de vista del derecho internacional, estaba utilizando Marruecos para ocupar el territorio. Sin embargo, no todo es así, es decir, porque mientras el Tribunal de Justicia de La Haya, que es la única sentencia que hay en ese sentido, se manifiesta en esa línea y lo deja de forma ambigua, sin embargo, las resoluciones de Naciones Unidas, las 74 resoluciones que hay de Naciones Unidas respecto a la descolonización del Sáhara, no ofrecen ninguna duda. No ofrecen ninguna duda. Y dicen que el espacio y el territorio del Sáhara pertenece al pueblo saharaui y en concreto al Frente Polisario, que es su legítimo representante. La última sentencia del Tribunal General de Naciones Unidas, en el que se anula un acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos, es contundente en ese sentido, porque dice que el producto que se saca de ahí no es de Marruecos, es del pueblo saharaui, y que no va a los beneficiarios de esa riqueza natural, que es el pueblo saharaui, sino que va al pueblo marroquí. Con lo cual, la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, ojo, estamos hablando de octubre de 1921, o sea, es una sentencia muy reciente, con lo cual, de alguna manera, en todos los foros internacionales se reconoce al Frente Polisario como el legítimo representante de Sáhara. Por favor, Ali. Bueno, Ali Salem es el delegado saharaui de la Comunidad de Madrid y bueno, pues bienvenido. Lamento el despiste que hemos tenido. Perdóname que te hayamos ocupado un poco el espacio porque está explicando un poco la trayectoria. La gente no está esperando. Y con mucho gusto te... Sí. Bueno, claro que te pongo la bandera, claro que sí. ¿Es así o al revés? Sí, es así. Perfecto. Sí, este es el famoso. Bueno, estaba explicando un poco, grosso modo, la situación que tenéis, pero oye, perdonad si queréis venir para acá si queréis contigo, como quieras. Bueno, hemos explicado un poco la situación en la que, el origen, o más o menos en la situación que os encontréis ahora, y sobre todo
estamos hablando de la situación que hay con respecto a la decisión que ha tomado el presidente del gobierno español y qué repercusión, de alguna manera, esa decisión que ha tomado el presidente del gobierno español a nivel internacional. Cuando hemos hablado aquí que todas las resoluciones hasta ahora que hay de todos los organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, avalan el que el Frente Polisario es el titular legítimo de los derechos del pueblo saharaui y, por tanto, cualquier incidencia que se produzca en ese sentido es totalmente ilegal desde el punto de vista del derecho internacional. ¿Y cómo veis, cómo estáis, qué es la visión que tenéis vosotros después de este 50 aniversario de la creación del Polisario, que es el motivo que nos ha traído? Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias por elegir este tema saharaui para esta tertulia. En primer lugar, quiero disculparme por el atraso, porque realmente me perdí aquí en la Plaza Sol, bajo, no me está funcionando el teléfono que tenía puesto el GPS, no podía recibir la llamada, luego me mandaron para abajo al Prado, arriba, bueno, total, desastre que hemos tenido. Pido disculpas por ese retraso y muchas gracias por la invitación. Seguramente me hace falta indagar mucho en lo que es los datos monográficos del Sáhara Occidental, que seguramente lo sabéis. El Sáhara fue colonia española hasta el año 75. En ese año España se retiró del territorio sin cumplir con su misión y su rol de llevar el territorio a la descolonización, como quería las Naciones Unidas y el derecho internacional. Se firmaron los acuerdos tripartitos de Madrid el 14 de noviembre de 1975, a través de los cuales Sáhara se repartió entre Mauritania y Marruecos, que son los dos países limítrofes, que lo invadieron a la fuerza y ocuparon el territorio. España se retiró con la promesa de que se le garantiza intereses económicos en la explotación fosfato, pesca, etc., cosa que no ha ocurrido hasta ahora. Y el pueblo saharaui se encontró en la situación de que tuvo que salir huyendo la gente hacia el desierto y se instalaron los campamentos de refugiados saharauis en Argelia, donde llevan 48 años, campamentos de refugiados en la zona de Tindouf. Y el Frente Polisario, el tema de la tertulia, fue creado en 1973, 10 de mayo y el 20 de mayo. Estamos ahora conmemorando el 50 aniversario de la creación del Frente Polisario y del desencadenamiento de la lucha armada para la liberación y la independencia del pueblo saharaui. Y Frente Polisario se creó como continuación de la resistencia nacional saharaui frente al colonialismo español, colonialismo francés, portugués, que todos han intentado invadir el territorio. España lo hizo después de 1882 con el reparto de África entre las potencias europeas y llegó a instalarse en el territorio después del año 36, después de la Guerra Civil. A partir de ahí ya España se instaló oficialmente en el territorio después de firmar acuerdos con los notables saharauis, con los jefes tribales, de que venían solamente en plan de comercio, en plan pacífico y no en plan de colonizar el territorio. Y luego se ha convertido en otra cosa. Y Francia también lo ha intentado desde el este, porque Francia ocupó Argelia, lo intentó también desde el sur, ocupando Mauritania, porque toda la zona, los países de alrededor son colonia francesa, desde el norte Marruecos, desde Argelia, al sur Francia, luego Mauritania, Senegal, todo. Entonces, el pueblo saharaui siempre ha tenido una resistencia contra la ocupación colonial durante esos años, sobre todo
contra Francia. Y en el año 73 se fundó el Frente Polisario como continuación de esa lucha, de esa resistencia que fue agotada en el año 1958 por bombardeo de avión español, francés y la ayuda de marroquí, y en ese momento ya dejó de existir la resistencia armada. En el año 1970, se fundó de nuevo un movimiento de liberación saharaui que tenía la intención de llegar a la autodeterminación de manera pacífica, y el 17 de junio de 1970 el gobierno de España convocó una manifestación en el Aaiún, la capital, para demostrar a nivel externo que los saharauis digan que son parte de España, que no quieren separarse de España, de acuerdo al decreto en el que se proclamó que el Sáhara es la provincia 53 de España. En ese momento el movimiento que estaba en la clandestinidad tuvo que salir a una contramanifestación en Zimbe y fue aplastada por la legión y la policía, y se han encarcelado todos los dirigentes del movimiento, entre ellos el líder Basiri, que desapareció en las cárceles hasta el día de hoy, no se conoce nada sobre su paradero. Toda la dirección fue también encarcelada durante 2 años, algunos lo llevaron a Tenerife, otros en las diferentes cárceles en el territorio, y después de 2 o 3 años se liberaron esos jóvenes, y son los que formaron de nuevo el Frente Polisario, el 10 de mayo de 1973, que proclamó la lucha armada contra la presencia española el 20 de mayo, o sea, 10 días después de su fundación, y estuvo en esa guerra durante 3 años, hasta el año 75, se firman los acuerdos en varios territorios por Marruecos y por Mauritania. Luego, el Frente Polisario ahora tiene que enfrentarse a 2 países que venían con la intención de quedarse con el territorio, y después de 2 años de guerra, Mauritania se retiró, reconoció al Estado saharaui, firmó la paz con el Frente Polisario, y la guerra siguió contra Marruecos hasta 1991. En 1991 se retomó de nuevo un plan de paz de Naciones Unidas y de la Unión Africana para celebrar el referéndum de autodeterminación, que es un referéndum solicitado por Naciones Unidas de acuerdo a la resolución 1514 sobre la descolonización de los pueblos colonizados, y se firmó un alto el fuego entre el Frente Polisario Marruecos bajo los auspicios de Naciones Unidas, y se instaló una misión de Naciones Unidas para celebrar el referéndum, conocida con las siglas de MINURSO, Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental. Marruecos solamente aprovechó la presencia de los cascos azules, la firma del alto el fuego, y luego se echó atrás y dijo que no acepta ningún referéndum, y que solamente podía aceptar una autonomía dentro de Marruecos. Entonces se produjo un proceso de negociación durante casi 30 años, hasta el 2020, finales. Hubo la suspensión del alto el fuego, porque Marruecos violó el alto el fuego con abrir una brecha en el muro, ese muro defensivo que había constituido durante los años 80 para contener el avance de los ataques del ejército saharaui hacia Mauritania, y había una carretera de comercio hacia África Occidental. El Frente Polisario declaró roto el alto el fuego, y a partir de ahí volvimos otra vez a la guerra en la que nos encontramos hasta el día de hoy, y llevamos más de 2 años de guerra, aunque Marruecos intenta ocultarla, sobre todo cara a su opinión pública interna. Y el Frente Polisario es un movimiento de liberación, así como indica su nombre, Frente Popular para la Liberación de Saguiat Hamra y Río de Oro, que son 2 regiones en las que se divide el territorio saharaui. Es un movimiento de liberación, es un movimiento que agrupa a todos los saharauis,
independientemente de su ideología o de sus orientaciones políticas, pero todos estamos en un movimiento que es un movimiento de liberación para liberar el territorio saharaui y conseguir la independencia. En el año 76, 27 de febrero, cuando España declara oficialmente la retirada del territorio, el Frente Polisario proclamó la República Árabe Saharaui Democrática como un país independiente. Actualmente la República es reconocida por 84 países en el mundo, es miembro constituyente de la Unión Africana y tiene relaciones diplomáticas a nivel de embajadas de muchos países en África, Latinoamérica, etc. En Asia también. Y el Frente Polisario ha estado trabajando en dos vertientes. La parte, digamos, de la guerra militar contra la presencia colonial y la ocupación de Marroquí, y la otra es la constitución y la edificación del Estado saharaui. El Estado como Estado independiente a través de instituciones. Actualmente, bueno, tenemos un gobierno, tenemos un parlamento que se elige cada 3 años, tenemos las diferentes estructuras del Estado, ministerios, provincias, dairas, que se llaman municipios, etc. Y organizaciones sociales, Unión de Trabajadores Saharauis, de Mujeres Saharauis, de Juventud, etc. Entonces, en eso llevamos los últimos 50 años en el trabajo del Frente Polisario, dirigiendo la lucha de liberación del pueblo saharaui, dirigiendo lo que es la edificación y la formación del Estado saharaui, y hemos conseguido muchos logros, entre ellos la proclamación de una república, el reconocimiento internacional. El Frente Polisario es reconocido a nivel de Naciones Unidas, tenemos representación a nivel de Naciones Unidas, a nivel de todas las capitales casi europeas, en Moscú, en Washington y en diferentes lugares. Entonces es el único representante legítimo del pueblo saharaui, interlocutor con Naciones Unidas, con Marruecos en las negociaciones. Entonces esto es más o menos un resumen, y yo creo que sería mejor pasar al debate, a las preguntas, a los comentarios, y así podemos ir ampliando un poco esta información. Bueno, ¿alguno quiere intervenir? Nos ha contado antes Miguel los intereses de otras potencias. Al parecer, unos artículos hablaban de Estados Unidos y Francia, muy interesados en que eso siga siendo de Marruecos. Pero me pregunto, ¿y China, que se está quedando con todos los minerales de África y cada vez su poder económico es más fuerte? ¿Lo tiene previsto esos fosfatos? ¿No le harían bien a su comercio? ¿Qué puede decirnos de eso? El tema del Sáhara es un tema de derecho de autodeterminación, así reconocido por Naciones Unidas, por el Consejo de Seguridad, por la resolución de Naciones Unidas, por la Unión Africana, el Parlamento Europeo, el Parlamento Africano, digo el Tribunal de la Haya, el Tribunal Europeo, el Tribunal de la Unión Africana. O sea, hay unanimidad sobre el tema de que el Sáhara es un territorio pendiente de descolonización. Y el pueblo saharaui tiene el derecho a la autodeterminación. Eso fue recogido por Naciones Unidas, también por el Tribunal de la Haya en su auto del año 73, etc. Entonces, sobre este tema no hay ningún problema. O sea, nadie se puede pronunciar en contra. Lo que sí, a nivel del Consejo de Seguridad, es donde lleva el tema de la negociación, es donde se lleva el tema de la misión de Naciones Unidas, está Francia como miembro permanente. Francia es el mayor y el fundamental sustento de Marruecos para seguir en el Sáhara. Entonces Francia se opone a nivel del Consejo de Seguridad a cualquier resolución o cualquier medida que se toma para presionar a Marruecos, que tiene que acatar la resolución de Naciones Unidas y tiene que permitir la celebración del referéndum. Entonces, ahí es donde está el problema. El problema está en el apoyo que tiene Francia hacia Marruecos como miembro
permanente, que tiene derecho al veto, y también Estados Unidos. Estados Unidos, en un primer momento, en el año 75, apoyó a Marruecos. Entonces, hay informaciones que se han desclasificado últimamente, donde Kissinger es el que ideó el tema de la marcha verde para que Marruecos invade el Sáhara. Y estaba apoyado por Francia y consensuado también a nivel de España con el futuro rey de España, Juan Carlos I, en esos momentos era el príncipe. Entonces, pero bueno, luego con el desarrollo de los acontecimientos, el paso del tiempo, Estados Unidos fue, digamos, bajando un poco el nivel de apoyo así oficial hacia Marruecos y se inclina más por el tema de respetar la resolución de Naciones Unidas y buscar una solución pacífica para el referéndum. Rusia, un miembro también permanente, apoya el tema de la autogeneración y del referéndum. Gran Bretaña también, o sea, lo mismo. China es un país calladito en este tema, no habla. Eso no es verdad. Entonces, actúa con el dinero. Sí. Eso es bueno. Entonces ellos, Acercamientos. China, en el tema del Sáhara estamos hablando, en el voto a nivel del Consejo de Seguridad siempre se abstiene. Entonces no tiene una presencia directa en el tema, a pesar de que, bueno, últimamente China es un país que está presente en África, por tema económico, etc. Pero el problema está más bien por el apoyo de Francia y por la pasividad también de los gobiernos de España, siendo España el país reconocido internacionalmente por el derecho humano, que sigue siendo la potencia conectadora del Sáhara y sigue teniendo esa responsabilidad. Entonces siempre está presente en un grupo que le llaman grupo de amigos del secretario general de Naciones Unidas por el tema saharaui, en el que está Rusia, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y España. Aunque España no es miembro del Consejo de Seguridad. Pero bueno, es miembro de ese grupo que, entre comillas, apoyo al tema al secretario general de Naciones Unidas sobre el tema saharaui. Entonces, la explotación de los recursos saharauis, el fosfato, lo explotan varias empresas internacionales, o sea, son multinacionales que explotan. Hay chinos, hay hasta rusos, hay estadounidenses, brasileños, de diferentes países. Entonces, ese es el problema, digamos, de la explotación por a través de multinacionales que importan como españoles para países Pacífico, etc. Entonces ahí esa es más o menos la situación con respecto a China, pero siempre nunca se ha opuesto al tema de la autodeterminación del pueblo saharaui. Normalmente vota a favor cuando es por consenso o se abstiene cuando hay una votación nominal y bueno, hay cualidad también que China tiene su problema con el interno también, con derechos humanos, ¿cómo se llama Taipei, etcétera. Sí, pregunto, es que me gustaría preguntar cómo puede subsistir económicamente el pueblo saharaui, porque la parte occidental, ¿no? Eso, que es la que dan más, ¿no? Eso lo controla Marruecos, ¿no? Todos los beneficios que se saca de ese que es Marruecos con ellos, y el pueblo saharaui se ha retirado hacia el desierto. Y ahí que puede sacar económicamente, ¿de dónde puede sacar una serie de moneda propia saharaui? ¿De moneda o como? El pueblo saharaui está dividiendo a partes, más bien en tres partes. La población saharaui. Una parte en los territorios ocupados, una parte en los territorios liberados, en los campamentos refugiados saharauis, y una parte en la diáspora. La parte que está del pueblo en los territorios liberados y en los
los campamentos de refugiados saharauis, ahí donde está, digamos, el Frente Polisario, la Organización del Estado y todo. Entonces, el apoyo que encuentra, o la subsistencia que encuentra es a través de la ayuda humanitaria internacional. Fundamentalmente de las organizaciones de Naciones Unidas, de la HCR, el PAN, de ERCO Europea y de algunas otras instituciones que apoyan en el tema de la alimentación y el apoyo a los refugiados, porque toda esa población es considerada por Naciones Unidas refugiada. Luego también tiene apoyo a través, por ejemplo, sobre todo a nivel de España, a través de asociaciones, movimientos solidarios, a través de algunas diputaciones, ayuntamientos, etc., a través de proyectos de cooperación, a través de caravanas de ayuda humanitaria que se organizaron 2 veces al año desde España hasta que llegó la pandemia, y a través también de Argelia, fundamental país que sustenta el pueblo saharaui en todos los sentidos, y a través también de otros países amigos, como por ejemplo desde Sudáfrica, desde Venezuela, Cuba, etcétera, etcétera, son países que apoyan también en el tema, por ejemplo, la educación, la salud. Pero en la zona del desierto ahí no puede producir nada. No se puede producir nada porque es una situación de guerra. No hay estabilidad, no se puede hacer nada así de importancia. La población de los territorios liberados en los campamentos, trabaja un poquito en la agricultura, pequeños huertos, etcétera, para el consumo, digamos, familiar, pero no es para comercializar ni para sacar dinero, digamos, para como un ingreso de Estado. Luego un poco de comercio, un poco de servicio que se hace en los campamentos. Sobre eso, con eso sobrevive la gente junto con la ayuda humanitaria que llega, que no es suficiente, porque la gente tiene que estar. Y luego, bueno, la gente subsiste también a través de una gran parte de la población que se encuentra en la diáspora, trabajando en Europa, etcétera, gente que ayuda a sus familias, a través de remesas, etcétera. Y algunas familias tienen también algún ingreso en los territorios ocupados, que tienen algunas casas o tienen algunas propiedades familiares en los territorios ocupados que le pueden ayudar, y así son como sobreviven el país. ¿Qué población hay actualmente? La población saharaui se calcula alrededor de 1 millón, no llega al millón. La mayoría está, más o menos unos 500.000 personas en los territorios ocupados. En los territorios liberados y en los campamentos refugiados, alrededor de 200.000 personas. Y luego otra cantidad en la diáspora, en Mauritania, Argelia, en Europa. Pero en general no llega al millón. ¿Qué necesidad tiene la diáspora de estar fuera de su país teniendo los territorios liberados? ¿Por qué no están los saharauis en Tinduf? ¿Por qué en lugar de vivir en Tinduf no viven en los territorios liberados? Hay que volver un poquito atrás. Llegaron a Tinduf, llegaron como escapando del bombardeo marroquí y francés y mauritano. Entonces ahí no se pueden escapar. Entonces llegaron a buscar refugio en territorio argelino. Entonces una vez que cruzan la frontera y están en territorio argelino es donde tienen protección argelina. Entonces Marruecos y Mauritania no fueron capaces de atacar a la población saharaui dentro del territorio argelino. Entonces es por eso, por cuestión de seguridad, se instalaron ahí. Todo el territorio saharaui ha sido escenario de guerra durante 16 años. Marruecos ha utilizado bombardeos con napalm, con fósforo blanco, quemando todo, matando animales, gente, envenenando los pozos. Entonces es imposible de vivir en el territorio. O los que están en las ciudades ocupadas, también ahí no se podía salir, o los que están en los territorios, en los campamentos refugiados. El resto del territorio es escenario de guerra, donde se enfrenta el ejército saharaui y es una guerra de guerrillas. O sea, no
no es una guerra, digamos, de ejército instalado que cada uno ocupa un territorio, sino que es una guerra de guerrillas. Nosotros no tenemos la capacidad de atacar a Marruecos con una guerra convencional, sino que utilizamos la guerra de guerra. Entonces todo el territorio era escenario de guerra y no se puede liberar. Y ese es el problema. Una vez que se firmó el alto al fuego, en el año 91, se presentaron cascos azules. Marruecos en los años 80 había construido un muro, el muro más largo del mundo, después de la muralla china, 2.700 kilómetros de largo, que divide el territorio de norte a sur para quedarse con esa parte que usted decía, la parte más económica que da al Atlántico, donde están los fosfatos, donde están las grandes ciudades, el puerto, etc. Entonces, la parte oriental del territorio es prácticamente desierto y pequeños poblados que fueron destruidos totalmente en el año 76-77 por la aviación marroquí. Entonces, después de la firma del alto del fuego en el año 91, la población desde los campamentos empezó a regresar a esa zona que nosotros le llamamos territorio liberado, al este del muro de Marruecos, que es más o menos un tercio del territorio. Y se instalaron en varias localidades, Tipariti, Bidlehlu, Heiris, etc. Y empezamos ahí a construir, poner bases para la construcción de los pueblos, pensando en la celebración del referéndum que esa población de los campamentos se va a instalar en esos lugares. Entonces se han construido algunos hospitales, escuelas, alguna infraestructura, incluso a nivel del gobierno saharaui se ha creado un ministerio que se llama Ministerio para la edificación en los territorios liberados. Entonces preparado. Pero con cuando se rompió el roto del alto del fuego últimamente, esa población volvió otra vez a los campamentos. Y ahora la zona es realmente, no se puede instalar, no se puede. Marruecos está utilizando ahora drones, atacando a los puestos, a los civiles, a los nómadas, y cualquier movimiento que lo ven en el territorio lo destruyen. Entonces es imposible hacer, a pesar de que el Frente Polisario tiene firmados acuerdos con algunas empresas internacionales para la explotación de los recursos saharauis a nivel de los territorios, pero son acuerdos firmados para, en cuanto se llegue a un momento de paz y que se podían hacer la inversión en la infraestructura. Pero bueno, hay algunas empresas que ya han hecho estudios, tienen firmados unos acuerdos para la explotación de esos recursos en cuanto se lo permite las condiciones. Los recursos, los pesca que tiene los fosfatos y la pesca, se los lleva todo Marruecos, ¿no? Marruecos. Toda la parte ocupada, Marruecos lo está explotando, está sacando los fosfatos, la pesca y también la agricultura. Está utilizando... Hay campos de agricultura muy importantes en la zona de Tafna, en otras zonas, y de ahí exportan tomates, melones, etc. a España y a Europa con la etiqueta producido en Marruecos. Entonces, hay una empresa, sobre todo francesas, que están invirtiendo en ese territorio en la agricultura. Y muchos de los tomates que se comen aquí, y los melones y otras cosas, vienen del Sahara Occidental con la etiqueta producido en Marruecos. ¿Y la República China no sería...? El acercamiento a China, aunque no tiene posibilidad de hacer nada, pero sí sería una contraposición contra los Estados Unidos, que es el mayor, el más poderoso, que quiere influir últimamente, desde acá para acá, quiere influir todo el norte o el oeste de África, partiendo un poco de Marruecos, en el que están ayudando pues, todo lo que quieren, y eso para nosotros es un peligro, porque Marruecos está haciendo fuerte contra cualquier cosa que nos guste de nosotros, y nosotros estamos bajando los pantalones y haciendo que con una llamada del presidente de Estados Unidos diga al presidente nuestro lo que ha hecho. Eso es indigno al principio, ¿no? Sí. Eso es que España no tiene capacidad para... somos unos esclavos de los Estados Unidos. Somos súbditos, somos una colonia de Estados Unidos. Aquí se hace lo que diga el jefe de la Casa Blanca.
Y da igual partido que otro. Todos hacen la misma cosa porque su mayor interés es la economía y la influencia de la potencia para que continúe lo que desde hace años estamos sufriendo el mundo entero en los países libres, que somos libres siendo unos parias de los que nos esclavizan, que son los Estados Unidos, que nos dicen lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que comprar y quién somos y nos saben de nosotros todo lo que no quisiéramos que sucediera, lo saben ellos. Y ellos son los que tienen el mayor interés sobre el norte de África. Y claro, pues eso es muy difícil de conseguir sabiendo cómo se refiere para él la economía global y la fuerza de sus armas, claro. Y eso es peligroso para nosotros también. ¿Hay petróleo? Sí, se habla de petróleo, gas, no está explotado, pero sí hay. El territorio saharaui es un territorio muy rico, hay muchos recursos: petróleo, gas, fosfatos, oro, uranio, hierro, diferentes minerales. Y existen, o sea, a cielo abierto y en gran cantidad. Hay alguna empresa que han hecho estudios y han considerado que en el territorio saharaui el porcentaje de oro por tonelada es el mayor a nivel mundial. Porcentaje de gramos de oro que puede sacar de una tonelada de piedras y de arenas es el mayor de todo el mundo. Y hay algunos sitios donde ahora hay gente que saca oro de manera artesanal y están forrando de dinero. Entonces, ¿para qué hablar de las soluciones? Perdón, un momento. Y esa es la contestación. ¿El petróleo está en el territorio o en el mar? ¿En la tierra o en el mar? Bueno, en la tierra y también la parte del mar puede que haya también petróleo y que hayan otros minerales, por ejemplo, el telúrico que está entre Canarias y Zafra y todo esto. Es una zona muy importante también de mineral, pero hace parte de estudios. Los estudios que hay son estudios hechos para España durante secretos y muchos de ellos están bajo secreto. No hay información sobre ello. Pero sí hay, sí, se sabe que hay. Pero localizarlo, cantidad, etcétera, una cantidad de datos, eso falta de tener esa información. O sea, que todavía no se ha explotado nada de petróleo, no. Solamente lo que está explotado hasta ahora son los fosfatos y la pesca, la agricultura, y el resto es un poco así. Yo leí en un periódico de años que precisamente Marruecos ya había contactado con unas empresas para sacar petróleo del mar. Sí, lo estaban haciendo, han firmado acuerdos con nuevas empresas, se llegaron ahí incluso, y luego después con las denuncias hechas por los saharauis, por la comunidad internacional, tuvieron que retirarse. Pero sí, han habido empresas que han firmado acuerdos, se han presentado ahí, en la zona de Tafaya, que es la zona entre Sahara y Marruecos, y van a sacar petróleo. O sea, de ahí hay petróleo. Y decían que la bolsa llegaba a sacar. Pues sí, puede ser. Había una cosa que a mí independientemente tiene efectos de las negociaciones que hubo en su vida, ¿no? Cuando ha dicho Jesús que los Estados Unidos se metían en este tipo de negociaciones, cuando se estaba hablando de la descolonización del Sáhara y tal, había una historia que Marruecos, o sea que Estados Unidos estaba mediando con España, con Francia y con Marruecos con la finalidad de que de alguna manera se concedía el territorio a Marruecos a cambio de que Marruecos no reivindicara Ceuta, Melilla e incluso las Islas Canarias, porque había inicialmente una tendencia del Reino de Marruecos a considerar Canarias dentro de su territorio, con lo cual ahí hubo unas discrepancias, o sea, hubo un momento en que se estuvo tratando esa situación que luego por cualquier circunstancia no se llevó a cabo, porque Marruecos evidentemente no ha renunciado, a pesar de lo que ha hecho este presidente del gobierno, reconociendo la autonomía del Sáhara con respecto a Marruecos, ha
condición de que Marruecos retirara el tema de Ceuta y Melilla, pero Marruecos no ha retirado el tema de Ceuta y Melilla y Marruecos se ha cogido lo del Sáhara porque este hombre que ha ido, pues yo creo que es un poco inoperante en todos los sentidos, pero bueno, ha cometido la barbaridad y la traición que supone ese acto. Esa historia es real, es decir, se llegó a negociar entre Estados Unidos y Francia que se hablara de Ceuta, Melilla y Canarias como concesiones a Marruecos a cambio del Sáhara. Bueno, sobre eso se habla, se habla con algunos analistas, no tengo una información así real para comentarlo, pero sí se habla de todo esto. Siempre ha sido un plan colonial de Estados Unidos, Francia, Marruecos y se ha incluido España también, por esa presión que siempre ha tenido Marruecos sobre España, con el tema de la inmigración ilegal, con el tema de la enfermería, con el tema de las drogas. Marruecos es el mayor productor y exportador de hashish hacia Europa. Entonces, y con el tema del terrorismo, entonces esas son, digamos, son unas cartas que utilizan Marruecos para presionar a España y a través de España presionar a Europa. Entonces siempre ha utilizado eso. Los últimos ejemplos son el día, hace un poco el año pasado, personas que entran en un día, bueno, ahí entra todo eso. Marruecos siempre ha utilizado el chantaje contra todo a nivel internacional. La diplomacia marroquí es una diplomacia basada en el chantaje, en el soborno, en la compra de facultades, ciencias, las escuchas telefónicas, y todo. Siempre ha sido así, eso es así conocido. Te cuento una anécdota, por ejemplo, de un embajador americano que era el presidente de la Comisión de Identificación del Cuerpo Electoral de Naciones Unidas en el Sáhara para hacer el referéndum, y él contaba con el puesto, que le han intentado romper 3 veces. Una de ellas le ofrecieron que le pagan la beca para sus hijos para estudiar en Estados Unidos, 2 hijos que tienen en la universidad. La rechazó. Le pagué otra cosa. Entonces, hasta que le dijeron que, bueno, que le van a organizar una entrevista con el rey. Y él se reía, decía, pero todo lo puedo entender, que me pagan la beca de mis hijos, que me organizan una reunión con el rey para mis hijos. Entonces, o sea, que utilizan todo este tipo de chantajes, todo este tipo de algunos periodistas les pagan para que solamente en un artículo sacan la palabra que el Sáhara es marroquí, o que el Frente Polisario es una organización terrorista. Aunque sacan una de esas 2 palabras, le pagan. Y esto está escrito, ha salido en correspondencia oficial de los embajadores marroquíes. Y está en internet, se puede consultar. Hasta pagaron $3.000, $3.000 a un periodista americano y uno inglés, etcétera, para que publican una cosa así. Entonces eso es lo que utilizan, y lo están utilizando, lo han utilizado aquí en España, en muchos sitios, la gente lo conoce y está en la prensa, y ese es el modo operante de Marruecos. Bueno, en el caso de que es posible que haya un referéndum, ¿cómo está la convivencia entre la comunidad saharaui y la comunidad de los colonos marroquíes? ¿Qué es lo que le interesa al rey? Que haya convivencia y disolución. Bueno, nosotros partimos de que como saharauis no tenemos problemas con la población marroquí. La población marroquí, el pueblo marroquí es víctima de un régimen que hay en Marruecos, igual que nosotros. Nosotros somos víctimas de una guerra, de una ocupación, y ellos son víctimas de una sumisión, de robarle su dinero, de la pobreza, de mantenerle en una guerra durante 40 años, 48 años, donde se invierte todo el dinero marroquí en una guerra
gusta y donde Marruecos, el pueblo marroquí sigue, ahora hay pueblos que siguen, o sea, no tienen ni luz, ni agua, ni nada. Y sigue, bueno, en la pobreza extrema. Y eso es, nosotros nos solidarizamos con la población marroquí porque son víctimas de ese régimen. El problema que tenemos con el régimen. ¿Son víctimas o colaboradores? ¿Son colaboradores o son víctimas? El pueblo de colonios. No, digo pueblo en general Marruecos. Me refiero a la población marroquí. Sí, pero yo digo los colonios. En la parte ocupada, Marruecos siempre ha intentado hacer una política de absorber la población saharaui, de hacer desaparecer nuestras raíces culturales, nuestra cultura, el idioma, la vestimenta, la jaima, que es el símbolo saharaui. Ahora nos prohíbe mostrar jaima en los territorios ocupados, no les permite a la gente hacer. Y entonces siempre ha intentado de que la población saharaui, siendo minoritaria, que se absorbe desaparezca dentro de Marruecos, para que desaparezca. Entonces, por eso, ha movilizado una colonización de Marruecos hacia los territorios ocupados. En la época, en el momento de cuando se estaba haciendo el proceso de identificación para el referéndum, Marruecos llevó 160.000 personas, colonos marroquíes, y los instaló en campamentos en el Ayun de Asmara, diciendo que son saharauis que estaban en el norte, vivían en el norte de Marruecos. Entonces siempre ha intentado hacerlo así. Y siempre, o sea, la competencia entre población y población no tenemos problema con ello. El problema que tenemos con las autoridades, con el ejército marroquí, con la policía que interviene, que encarcela, que mata a los saharauis. En las cárceles de Marruecos, ahora cerca de 700 personas desaparecidas desde el año 75, además de centenares que han estado encarcelados. Y esas 700 personas, todas están muertas seguramente en cárceles de Marruecos, desaparecidas. Además de centenares de saharauis que han pasado hasta 13 años, 14 años, 15 años en las cárceles sin ningún juicio. Actualmente hay más de 40 jóvenes en las cárceles de Marruecos, entre ellos un grupo famoso llamado el Grupo de Vizi, que se habían organizado una manifestación en el 2010 en el Ayun, y los tienen condenados desde cadena perpetua hasta 20 años de cárcel. Son 22 jóvenes encarcelados, y además de otros, un movimiento de jóvenes saharauis estudiantes que se manifiestan en la calle, los meten en las cárceles y están condenados 15, 14, 13 años. Entonces el problema de los saharauis lo tenemos con el régimen, con el ejército, con la policía marroquí, y no con el ciudadano marroquí normal. Bueno, llegados a este punto ya que estamos hablando, vamos a suponer que se hace el referéndum que estamos esperando que se haga, ¿no? Entonces, te he entendido antes que la parte occidental es más numerosa que la parte que está en el desierto, ¿no? Sí. Con la cantidad de intereses que hay creados ya ahí, con la gente que se va acomodando a las circunstancias, ¿no tenéis temor a que se haga el referéndum y se pierda? El temor lo tiene Marruecos, que no permite hacer el referéndum. Sí. Nosotros estamos diciendo que se haga el referéndum y que participen los que están ahí. Pero participarían todos los saharauis, que participen todos los saharauis, y que lo que dicen los saharauis por mayoría lo vamos a respetar. Pero como Marruecos sabe que los saharauis van a votar por la independencia, por eso no quieren. ¿Por qué estáis seguros que va a votar por la independencia si hay mucha gente en la zona occidental que está? No, los que están en la zona ocupada son más saharauis que de los que estamos fuera. Son los que están sufriendo la represión. Las circunstancias. Puede que haya un momento, joder, aquí también hemos pasado de recibir y hemos pasado de todo. No tenemos nosotros ningún temor en ese sentido, porque si no es el 100%, por lo menos el 99% de los saharauis quieren la independencia de Marruecos. Entonces no hay ningún problema. Y a pesar de eso, el Frente Polisario como organización y las autoridades saharauis han dado las garantías de que vamos a respetar
el resultado del referéndum, siempre que se haga un referéndum libre, transparente y bajo auspicios internacionales donde los saharauis podrían expresarse de manera libre. Y por eso el Frente Polisario y los saharauis han aceptado que la autonomía sea una opción de referéndum. El referéndum planteado por Naciones Unidas desde el comienzo eran dos preguntas: independencia o integración dentro de Marruecos. Pero Marruecos obstaculó el referéndum y dijo que podía solamente permitir una autonomía. Los saharauis han dicho que la autonomía también sea una tercera opción. Y vamos a hacer referéndum y que las preguntas sean tres. ¿Por qué no? Pero tampoco lo aceptan. ¿Por qué? Por eso, porque saben que los saharauis van a votar por la independencia. Entonces, él no quiere que se haga ningún tipo de referéndum. Y ese es el problema. Y los saharauis, el problema que tiene ahora con la parte ocupada es con la juventud, con los niños que nacieron ahí. Son los que se manifiestan todos los días en la calle. Son niños que ellos lo han llevado a la escuela, le han enseñado el himno nacional marroquí, la bandera marroquí, el rey marroquí, la historia marroquí, etc. Pero a pesar de eso no han podido cambiar lo que es la concepción de la ideología del pueblo saharaui que quiere ser independiente y es diferente de Marruecos. Ángeles. Bueno, solamente quería decir sobre la cultura de allí, cómo va la formación cultural y religiosa y bueno, y el idioma, principalmente también, las tres cosas que ya... Bueno, el pueblo saharaui es un pueblo de origen árabe, bereber, africano. Árabe porque la mayoría son de tribus que habían emigrado desde la península arábica en el siglo VI, VII, VIII, cuando llegaron al norte de África y de ahí pasaron hasta la península ibérica. Entonces ahí llegaron las tribus árabes, se instalaron en el norte de África, en Argelia, en Marruecos, en el Sáhara, en Mauritania, en toda esa zona. Entonces, gran parte de nuestra población es de origen árabe que había bajado de Yemen y de Arabia Saudí y de esa zona, la península ibérica. También tenemos una parte de la población que es de origen bereber, que son los autóctonos, la gente que vivía en el norte de África. Son las zonas se llaman tribus bereberes. Y tenemos también orígenes africanos, o sea, la África negra, que también por la cercanía, entonces hay también población que se había trasladado desde África subiendo hacia el norte y se instaló en esta. Entonces, como origen étnico del pueblo saharaui tiene esos tres orígenes. Ahora, idioma oficial es el árabe. Y el dialecto hassaniyya, que es el idioma que hablamos cotidianamente, es un dialecto del árabe. Y tenemos como segundo idioma el español, heredado de la época colonial. Se enseña en las escuelas, parte de la administración es en español. ¿Y la situación de la mujer? Entonces, la religión es religión islámica fundamental. Entonces, esta es más o menos la característica en cuanto a religión, en cuanto al idioma, etc. El origen, etc. La situación de la mujer siempre ha jugado un papel muy importante en la sociedad saharaui. La sociedad saharaui era una sociedad nómada antes de la llegada de la colonización española. Entonces era una sociedad nómada, no teníamos ciudades, era gente que se movía en el territorio del Sahara con sus rebaños de camellos, cabras, ovejas, etc. Y se van de un sitio a otro donde hay pasto, donde hay agua, donde cae la lluvia. Entonces, la mujer siempre ha jugado el papel muy importante en la familia, porque es la encargada de la familia, de los niños, de la jaima, etc. Y el hombre sale por la mañana temprano y atrás de su rebaño y no regresa hasta por la noche. Entonces, prácticamente el que lleva la dirección de la familia y todo eso son las mujeres. Y así siempre han sido muy consideradas a nivel de la sociedad saharaui. ¿Actualmente? Sí, también. Entonces, esa importancia que ha tenido siempre sigue siendo. En la época de la Revolución Saharaui, del Movimiento de Liberación, del Frente Polisario, la mujer ha jugado también un papel muy importante en las movilizaciones,
en la concienciación de la gente, por ejemplo, en las manifestaciones, la mayoría que sale de las manifestaciones son mujeres, y en los campamentos de refugiados saharauis la mujer también ha jugado el 100%, porque es la que se ha encargado de la estructura de los campamentos, la construcción de las escuelas, los hospitales, la administración. Actualmente, a nivel del Estado saharaui, hablando siempre de la parte liberal de los campamentos de refugiados, el 90% de la administración y la enseñanza lo lleva la mujer. ¿Por qué? Porque los hombres, la mayoría, están en el frente, están en el ejército. A nivel de la participación política, etc., la mujer, a nivel de todos los municipios que tenemos, todas las concejalas son mujeres, no hay concejal hombre. Y la mayoría de los alcaldes son mujeres, todas son elegidas a nivel de la población. Algunas gobernadoras, miembros del gobierno, algunas ministras. En el Parlamento, más del 30% por ley tienen que ser mujeres. Podría ser el 100%, pero como en cualquier lista electoral, según nuestra legislación, el 30% tienen que ser mujeres, mínimo. En la dirección del Frente Polisario, que son 25 miembros, obligatoriamente 6 tienen que ser mujeres, como mínimo. Y si no llegan, bueno, se sustituyen a los últimos hombres en la lista y pasan a las mujeres para ser, en caso de que no salgan en el tiempo. O sea, que siempre ha tenido esa importancia. Es la que dirige todo. Tenemos también a nivel diplomático, representantes, embajadoras, etc. Entonces, es un papel muy importante, totalmente diferente de lo que se conoce sobre el mundo árabe, el mundo musulmán, que la mujer, eso en la Sahara es una excepción, realmente en ese sentido. Y así no es porque es orgulloso, porque así está reconocido por todo lo que nos visitan, la gente que llega, que conoce. No tenemos ese problema de separación de mujeres, sino a nivel social, por ejemplo, algunas anécdotas cuando se cuenta a la gente no le gusta mucho escucharla. Una mujer cuando se divorcia, por ejemplo, se puede divorciar perfectamente sin ningún problema. Y cuando se divorcia la mujer se le hace una fiesta. Se le hace a la familia una fiesta y vienen los pretendientes y se quedan con la casa, con la pertenencia, con los hijos y todo. Los hombres cogen su ropa y se van a su casa. Entonces, tiene un papel muy importante en cuanto a la igualdad, en cuanto a la participación política, social, etc. Sí. Bueno, yo quería hacer dos preguntas. Una, prefiero la periodista, pero era la decisión. Dos preguntas. En primer lugar, cuando se habla del referéndum, para un referéndum hace falta un censo. Creo que hace años se hizo un censo, pero me imagino que, como ha pasado tanto tiempo, ese censo se habrá anticuado. No sé si el Polisario tiene actualizado un censo por si algún día hubiera que echar mano de él para un referéndum. Esa es una pregunta. Sí, nosotros tenemos nuestro censo elaborado. Hay el censo que se ha tomado para el referéndum para las Naciones Unidas, es el censo hecho por España en el año 74. Y ese censo recogía 74.600 personas. Eso estamos hablando del diciembre del año 74. Luego, cuando se tomó el tema del referéndum por Naciones Unidas, se presentó en la Comisión de Naciones Unidas para la identificación, tomaron como base ese censo hecho para España y le han añadido todas aquellas personas que pueden demostrar a través de documentación que han estado en el Sáhara Occidental durante la época española, a través de un carnet, de un documento, etc., se incluyen en el censo. O los ascendentes y descendentes de una persona sentada. Entonces, con todo esto,
se hizo la identificación en el año 92-93 hasta el 2007, que terminó el proceso. Ese proceso participó la población de territorios ocupados y los territorios liberados, en los campamentos refugiados, en la diáspora. Y se ha tomado también la condición de que participan solamente los nacidos antes del año 74, no los que nacieron después. Entonces, ese censo lo elaboró Naciones Unidas y está guardado en Naciones Unidas. Y la comisión sacó que son 87.000 personas. Y por eso Marruecos dijo no acepto referéndum. ¿Por qué? Porque Marruecos quiso incluir 160.000 personas y todas fueron rechazadas porque ninguna cumple con los requisitos establecidos. Y fueron rechazados por la comisión. Y entonces Marruecos dijo no acepto referéndum. Porque sabían que si van a participar solamente los saharauis, va a perder. Entonces tenemos ahora gente que nació después del año 74, todos, la mayoría ahora, porque muchos ya han fallecido. Entonces todo lo que nacieron después, son miles, no están incluidos en el censo. Ahora, si Naciones Unidas retoman de nuevo el proceso de referéndum y van a hacerlo, yo creo que se tiene que actualizar el censo. Si se actualiza, participarán miles de saharauis que nacieron después. Bueno, la segunda pregunta era, como la República Árabe Saharaui Democrática forma parte de la Unión Africana, ¿qué defensa hace la Unión Africana? ¿Qué defensa, qué papel está jugando la Unión Africana a nivel internacional? No sé si a nivel de Naciones Unidas tiene alguna voz, pero qué papel está jugando para defender precisamente a... Sí, el proceso de referéndum en el Sáhara y la emisión de Naciones Unidas se ha hecho de acuerdo a un plan que se llama Plan de Naciones Unidas Unión Africana para el referéndum del Sáhara. O sea, es un plan conjunto entre África y Naciones Unidas. Y está participando en la emisión. Entonces hay observadores de África, de la Unión Africana, en la misión de Naciones Unidas. Aunque fueron expulsados por Marruecos últimamente, todavía no han regresado, pero el plan es Plan Naciones Unidas Unión Africana, o Organización para la Unidad Africana, antes de la Unión Africana actual. Entonces está ahí. La mayoría de los países de África reconocen al Estado saharaui, a un Estado independiente. Ya no es como un referéndum, ni sino como un Estado independiente. Y por eso la República Saharaui es miembro de la Organización de la Unidad Africana. O sea, es miembro de la Unión Africana, incluso miembro constituyente desde 1982. Es miembro. Y Marruecos salió de la Unión Africana en el año 82. ¿Por qué? Porque entró la República Saharaui y estuvo fuera 33 años. El único país que no era miembro de la Unión era Marruecos. ¿Por qué? Porque no quería estar al lado de la República Saharaui. Y volvió en el 2017 a la Unión Africana, y ahora en la Unión Africana está la República Saharaui y el Reino de Marruecos. O sea, está el presidente saharaui y está el representante de Marruecos. Incluso en algunas cumbres estaba el rey de Marruecos y el presidente saharaui. Y la bandera saharaui, o sea, son dos países miembros. O sea, que el papel de la Unión Africana es muy importante, porque la Unión Africana como organización reconoce al Estado saharaui. Y tenemos representación en la sede de la Unión Africana de Isabel. Y en varias, más de 20 embajadas tenemos a nivel de África. A nivel de relaciones diplomáticas de embajadores saharauis. Entonces, la Unión Africana reconoce al Estado saharaui, reconoce el derecho del pueblo saharaui de autodeterminación. Somos miembros del Parlamento africano. Incluso ocupamos la vicepresidencia del Parlamento. El Tribunal de la Unión Africana
también reconoce al derecho del pueblo saharaui y exige a la Unión Africana que tiene que presionar a Marruecos, que tiene que aceptar el referéndum o resolver el problema, que es un problema para ellos entre dos países africanos, la República Saharaui y el Reino de Marruecos. Y es un problema de fronteras, así para la Unión Africana. Ya no es cuestión de decolonización, sino es una cuestión de ocupación de un país que ocupa parte de otro país. Esa es la reacción que tenemos con la Unión Africana. Sí, esto es muy puntual, el tema de la pesca, que siempre pone ahí, es un punto de fricción entre la Unión Europea, España, Marruecos, República Saharaui Democrática, Árabe Saharaui Democrática, RSD. Hay un acuerdo pesquero que se está negociando, creo, estos meses, ¿no? ¿Cómo ve este tema de estas negociaciones y cómo pueden influir en los próximos meses con el tema de los acuerdos de pesca entre la Unión Europea y Marruecos llevan muchos años atrás y solo los renuevan cada 5 años atrás. Y son acuerdos ilegales. El Frente Polisario ha estado siempre denunciando esto y peleando a nivel internacional hasta que se llevó el tema al Tribunal de la Unión Europea en Luxemburgo. Y desde el 2018 hasta ahora han sacado 3 sentencias en las que el Tribunal Europeo dice que esos acuerdos son ilegales y se tienen que paralizar. Y cuando sale la sentencia, recurre la Comisión Europea, o recurre el Consejo Europeo, o recurre España y Francia. Sobre todo España. ¿Por qué? Porque los acuerdos de pesca entre España, entre Marruecos y la Unión Europea, se benefician 130 barcos, creo que sé, y 90 y pico son españoles. Entonces, el más interesante es España. España es el que más defiende esos acuerdos ilegales a nivel del Tribunal Europeo. Entonces hay 3 sentencias y la última, el último recurso que va a salir dentro de 2 o 3 meses, se espera, según todos los pronósticos que hay, que va a ratificar las mismas sentencias anteriores, que son acuerdos ilegales, donde Marruecos no puede, la Unión Europea no puede firmar acuerdos con Marruecos que incluye el territorio saharaui. Esa es la especificidad, que incluye el territorio saharaui, porque para la Unión Europea, para el Tribunal, Marruecos y el Sahara son 2 territorios separados. Y que la negociación sobre la pesca en el Sahara se tiene que realizar con el Frente Polisario, que es el representante legal único del pueblo saharaui. Y que esos acuerdos se tienen que beneficiarse la población saharaui. Y la población saharaui no se está beneficiando. Ni se le ha preguntado a la población saharaui. Hay que preguntar si quieren hacer acuerdos o no. ¿Y cómo se va a preguntar a la población saharaui? A través del Frente Polisario, que es reconocido el interlocutor del pueblo saharaui. Entonces ahí está. Esperamos que aquí en septiembre más o menos salga la sentencia y que va a ratificar. Ahora están planteando ahí, hablando cómo podrían resolverlo. No lo sé. Esa sentencia saldrá con presidencia española. Esa sentencia saldrá con presidencia española. Bueno, no sé con qué va a decir la presidenta española cuando se le dice que tiene que cumplir la legalidad europea. No sé cómo van a actuar en ese momento. Espero que actúen de acuerdo a la legalidad y que respetan la legislación europea, siendo España miembro de la Unión Europea y siendo España en ese momento presidente de la Unión. No, yo he leído esto, yo he leído las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y son sentencias absolutamente contundentes. Ningún margen de duda ni ningún tipo de... Ahí plantean 3 cosas, que son acuerdos ilegales, que el territorio saharaui y Marruecos son territorios separados, que el Frente Polisario es el interlocutor y es el representante de Bolsonaro. Esos son los 3 temas que se plantean. Entonces, para que haya acuerdo, tiene que negociarlo con los saharauis, a través del Frente Polisario.
Con Marruecos puede tener todos los acuerdos que quiere, pero tiene que excluir el territorio saharaui. Ningún problema. Marruecos es un país independiente, reconocido, vecino de Europa, etcétera, etcétera, que puede tener su relación, y nosotros no estamos en contra de que España tenga relación con Marruecos, que tenga intereses en Marruecos, pero no tiene que ser en detrimento del derecho del pueblo saharaui. Y eso es lo que nos hace. Entonces la Unión Europea puede firmar acuerdos con Marruecos de pesca de fosfato, porque Marruecos tiene fosfato en su territorio. O sea, tiene fosfato en el interior de Marruecos. Pero no pueden incluir el territorio saharaui, porque no es de soberanía marroquí. Y ese es el problema, está ahí. Entonces, lo que está haciendo la Comisión Europea, lo que están haciendo los recursos hechos para España, por Portugal, por Francia, es ilegal. Están actuando de manera ilegal, fraudulenta, de la misma legislación de sus países, de Europa, de España. Si España es miembro de la Unión, ¿por qué tiene que actuar en contra de la legislación de la Unión Europea? Eso es inconcebible, no se entiende por qué. ¿Alguna pregunta más? Bueno, no nos has contestado en la posición que ha adoptado la presidencia del gobierno español con respecto a... España sigue siendo la potencia colonizadora del Sáhara Occidental, así reconocido por el derecho internacional. Y nosotros seguimos reclamando a España su responsabilidad de sacar a Marruecos del Sáhara, porque España quiere meter ahí. La posición del gobierno de Pedro Sánchez es condenada, es injusta, no se puede permitir bajo ningún concepto, porque está reconociendo a Marruecos su soberanía sobre el Sáhara. Y esto está en contra del derecho internacional, está en contra de la legalidad internacional y está en contra de la posición de la población española, de los partidos, del Parlamento, del Senado, de la posición histórica de España en Naciones Unidas. Siempre ha apoyado el proceso de autodeterminación y la resolución de Naciones Unidas. Entonces viene ahora Pedro Sánchez por presiones de Marruecos y le dice que sí, se le reconozco que es esto, sin contar con el apoyo del Parlamento, sin contar con el apoyo de los partidos, ni siquiera con el partido que comparte con él el gobierno. Es una posición individual, personal, que ha tomado Pedro Sánchez y su ministro de Asuntos Exteriores, y está bien. Ha sido condenada por todo el mundo, nadie lo comparte, y creo que en algún momento tendrán que... ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna No sé quién pero tienen armamentos. Sí, tienen armamentos. Yo he visto aquí precisamente ayer por el aniversario sobre el Sahara y hemos visto películas y bueno. Ayer mismo, que es antes de ayer, que es el 50 aniversario del Frente Polisario, se han hecho desfiles militares en los campamentos regionales, y están ahí las fotos, los videos en internet. Han sacado todo tipo de armamento que tenemos, toda la muestra de la fuerza militar que tiene el pueblo saharaui, y tienen armamento de todo tipo. Por eso yo no soy extranjera. No sé. Como Estados Unidos. Bueno, ojalá que lo haga estar. Bueno, ¿alguna pregunta más? Solo quiere decir. Ya se viene. Bueno, Argelia evidentemente apoya al pueblo saharaui militarmente. Eso no es una cuestión, no es ningún secreto. Pero que te diga dónde saca el otro, nadie te lo va a decir. Pero Argelia sí apoya al pueblo saharaui, que se sostiene. ¿Hay alguna pregunta más o alguna reflexión más? Sí. Ahora hay un gobierno, pero puede que dentro de X
tiempo haya otro gobierno. ¿En dónde? ¿Aquí? Sí. Ah, Bueno, pero puede podría ocurrir. El Frente Polisario está haciendo alguna gestión con los partidos que tienen más opciones de ganar, si ganaran, para que la situación, la posición de España vuelva a su posición histórica. Sí, el Frente Polisario está en contacto, lo ha sido siempre con toda la fuerza política de España. Con el PSOE teníamos muchas relaciones de muchos años, independientemente de lo que es la posición que toman sus presidentes y secretarios generales, desde Felipe González, Zapatero y ahora Pedro Sánchez. Siempre cuando llegan al poder actúan de manera contraria a siempre lo que han hecho. Nosotros siempre hemos tenido relaciones con el PSOE, y lo tenemos con Podemos, lo tenemos con Izquierda Unida, lo tenemos con PP, con todos, porque siempre el tema saharaui es un tema, no es un tema ideológico. No es un tema ideológico donde, bueno, está de izquierda o de derecha, no. El tema saharaui es un tema de derecho, de autodeterminación y de independencia, y nada más. Y sobre eso tiene que estar de acuerdo todo el mundo. Nadie podría actuar en contra, a no ser que sea un robo, ¿no? Entonces, ahí, por eso nosotros hablamos con todos y queremos que se apoye el tema saharaui en lo que es real, en su derecho. Es un tema de derecho, no estamos pidiendo otra cosa. Y cualquier partido, cualquier dirigente que es responsable y consecuente, incluso con los principios de su partido y de su fuerza, tiene que actuar así. Nadie podía actuar en contra. Nadie, no debería hacerlo. Porque Pedro Sánchez se lo ha hecho. Ha actuado en contra y ya está. Y ahora, bueno, a nivel del Congreso, las resoluciones que han salido el año pasado, o lo habéis seguido a nivel del Senado, toda la fuerza política votaron a favor. Menos el PSOE, que al final iba a votar a favor y al final votaron en contra por presiones del presidente. Y es cuestión ya personal, no es cuestión de digamos, de partidos, de políticas. Si uno repasa, por ejemplo, los programas electorales de los partidos de España, siempre figura el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y apoyar el tema saharaui a nivel de negociación en las Naciones Unidas y un referéndum de autodeterminación. Todos lo ponen. Algunos, bueno, estos días estamos viendo en la campaña ahora que algunos sí lo expresan muy bien. Todos los candidatos de Podemos, de Madrid, del PP, todos dicen que sí, que respetan el derecho del pueblo saharaui. Uno lo dice más claro, o menos, todos están ahí. ¿Alguna pregunta más? Esos intercambios que había antes de traer niños y jóvenes en las vacaciones a España y también visitantes a los campamentos de Tinduf, ¿se siguen haciendo? Sí, se ha afectado un poco durante los años de la pandemia. Lo hemos retomado el año pasado, un mes, y ahora estamos trabajando. Los niños van a venir ahora el 30 de junio, van a empezar a venir 2 meses, que es lo que se llama programa Vacaciones en Paz. Ha disminuido mucho la cantidad de niños por falta de familias de acogida, etcétera, por el tema de la crisis, por el tema de varias cosas, pero siguen teniendo. El año pasado hemos traído 2.400 niños y este año pensamos llegar más de 3.000. ¿Y las visitas a los campamentos? Y las visitas también siguen, o sea, acaban de hacer en marzo, era el último vuelo charter que salió aquí de Madrid, de 250 personas que han estado en los campamentos y regresan. Familias que han ido a visitar los niños han tenido aquí, delegaciones, periodistas, o sea, sí. Ahora, por el tema de la pandemia, bajó un poco el tema, y por el tema de las relaciones Argelia y España, después de esa burrada del presidente, está un poco lo que son los vuelos, ya no hay vuelos directos desde normales como había entre Argelia y Marruecos y Argelia y España, pero bueno, la delegación se sigue yendo a los campamentos y hay delegaciones estos días participando en la conmemoración del 50 aniversario. ¿Alguna pregunta más? ¿Reflexión? Bueno, pues si no hay más.
gracias y poder acompañaros en esta efeméride tan importante como es el 50 aniversario del Frente Polisario. Y bueno, de una manera personal y creo que colectiva de los que aquí presentes, que tengáis presente que esta tertulia republicana pues siempre va a estar con el pueblo saharaui y siempre va a estar por la autodeterminación de tener un territorio verdaderamente legítimo y que vosotros sois los reales representantes del pueblo saharaui. Y eso tenerlo muy claro desde aquí, desde esta tertulia republicana. Muchas gracias a esta tertulia, muchas gracias a ti y a todos los que han venido. Y le agradecemos por ese apoyo, por esa invitación y espero que no sea la última, que seguimos viniendo, cuando queréis nos avisen y podemos avanzar y podemos proyectar videos, podemos traer una exposición fotografía sobre el Sáhara, podemos hacer muchas actividades siempre que contar con nosotros y lo que se puede hacer. Pues no te quepa la menor duda que contaremos con vosotros. Muchas gracias.